entramos en la banca. Diga conmigo, entramos en la banca. A un pie conmigo así, por favor, diga, entramos en la banca. Diga conmigo, entramos en la banca. Gloria a Dios, de este lado, diga conmigo, entramos en la banca. Gloria a Dios, dice la Biblia, cuando ellos entraron en la banca, algo poderoso aconteció. La Biblia dice que ellos van de camino hacia Gadara. La Biblia enseña que en Gadara estaba aconteciendo algo. Era que había alguien que estaba atado por un espíritu de la tiniebla. Alguien que la gente le tenía miedo. Alguien que la gente le tenía temor por causa de que era. Nadie lo podía amarrar con grillo ni con cadena. Los grillos y la cadena la rompía. La Biblia dice que la gente se sentía atemorizado por causa de aquel espíritu, que aquel hombre tenía legiones, tenía temor del cual controlaban su cuerpo. Tú sabes algo, aquel hombre tenía temor de aquel hombre. Fíjese algo, Jesús cuando dice vamos al otro lado, dice la Biblia que entonces se levantó una tempestad tan grande. Diga conmigo tempestad, diga conmigo tempestad. La Biblia dice cuando se levanta la tempestad tan grande, alabado Dios, el maestro está un poquito cansado de que llovía, que cuál era el maestro hacía larga distancia. La Biblia dice que Jesús se queda dormido en la pompa de la barca. Algo poderoso acontece cuando Jesús se queda dormido en la pompa de la barca. Vemos que el viento comienza a arreciar. Diga conmigo, arreciar. Diga conmigo, arreciar. La Biblia enseña cuando inmediatamente el viento comienza a arreciar, algo poderoso acontece. Los discípulos están turbados. La gente comienza a decir, ¿qué vamos a hacer? Se levantó la tempestad, llegó el repo final, hasta aquí vamos a llegar, no vamos a cruzar al otro lado. Probablemente aquella gente que los demonios hicieron reuniones, los demonios se reunieron para cómo buscar la manera de cómo derribarte, para buscar la manera de cómo detenerte del propósito de Dios. Pero hubo gente que sintieron los ataques, gente que se sintieron medio cabizbajo, gente que pensaron que iba a llegar a su final. Los demonios se estaban riendo y dijeron vamos a apartarla, vamos a impedir que ella se consagre.